Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Hola, hola, querida familia Tiempo de Reunión, es una alegría poder estar aquí compartiendo una vez más con ustedes las perlas escogidas de los testimonios. Hoy estudiaremos el bosquejo profético de la iglesia hasta el final. Dios nos bendiga rica y poderosamente, y para ello debemos de entender que entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre dos categorías de personas: las de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo, y la de aquellos que rehuyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por esta razón veamos cómo la mujer vestida del sol se mantuvo en el pasado. Los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que, mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. No podían estos seguir unidos a los que eran en hábitos y en disposición fieles representantes de Cristo, y cuando las pruebas y la persecución vinieron sobre estos, solo los que estaban resueltos a abandonarlo todo por amor a la verdad quisieron ser discípulos de Cristo. De modo que mientras continuó la persecución, la iglesia permaneció relativamente pura. Por eso, no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obreros de maldad, donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Pero al cesar aquella, se adhirieron a esta con versos menos sinceros y consagrados, y quedó preparado el terreno para la penetración de Satanás. ¿qué enseñanza para nuestros días podemos sacar hasta aquí? Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Nótase hoy una alarmante indiferencia respecto a las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. Pero no hay unión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede haberla entre los adherentes del uno y los del otro. Cuando los cristianos consistieron en unirse con los paganos, que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla, y estos cristianos apóstatas junto con sus compañeros semipaganos dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Así como Satanás realizó la guerra contra Cristo allá en el cielo, arrastrando la tercera parte de los ángeles, asimismo acá en la tierra a través del poder de la bestia, Satanás engaña al mundo cristiano. Si la iglesia hubiese permanecido pura y firme, no habría podido Satanás engañarla ni inducirla a que pisotease la ley de Dios. En ese plan descarado, Satanás ataca directamente el fundamento del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Por su rebelión fue expulsado del cielo y después quiso salvarse pretendiendo que Dios alterase su ley. Pero antes las huestes del cielo se le manifestó que la ley de Dios era inalterable. Satanás sabe que induciendo a otros a quebrantar la ley de Dios los gana para su causa, porque todo transgresor de la ley debe morir. La misma rebelión que se presentó en el cielo se presenta hoy acá en la tierra, y es contra el gobierno y la ley de Dios. Por eso, La rebeldía de Satanás, cual testimonio perpetuo de la naturaleza y de los resultados terribles del pecado, debía servir de lección al universo en todo el curso de las edades futuras. El gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo, cuando se dio a saber que con todos sus secuaces iba a ser expulsado de las moradas de la dicha. El jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del Creador. el mismo espíritu que fomentó la rebelión en el cielo continúa inspirándola en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguió con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. Y es como vemos en la ideación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació.
venció. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás en sentido derivado, es un símbolo de la Roma pagana. Wow, veamos cómo Satanás tiene una gran confederación, la cual es su iglesia. Cristo la llama sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los miembros del pecado. Estos miembros han estado trabajando siempre para desechar la ley divina y confundir la diferencia entre el bien y el mal. y son conocidos también como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo o aquel cuerno pequeño. Satanás está trabajando con mucho poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos, para exaltar la tradición y la apostasía en lugar de la verdad y lealtad. Y en este tiempo, el poder de su inspiración satánica está instigando a las agencias humanas a que lleven a cabo la grande rebelión contra Dios, la cual empezó en el cielo. ¿Y por medio de qué confederación? Dijo alguien que durante un tiempo perteneció a este poder. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. El mismo Satanás bajo la figura humana y envuelto con hábito de fraile. Alguien en otra ocasión dijo: Ahora voy a hacer una pregunta peregrina. Decía Latimer. ¿Sabéis cuál es el obispo y prelado más diligente de toda Inglaterra? Veo que escucháis y que deseáis conocerle. Pues os diré quién es. Es el diablo. Nunca está fuera de su diócesis. Id a verle cuando queráis, siempre está en casa. Siempre está con la mano en el arado. Os aseguro que nunca lo encontraréis ocioso. En donde el diablo vive, Abajo los libros, vivan los cirios, mueran las Biblias y vivan los rosarios. Abajo la luz del Evangelio y viva la de los cirios aún a mediodía. Afuera con la cruz de Cristo y vivan los rateros del purgatorio. Nada de vestir a los desnudos, a los pobres, a los desamparados. y vamos adornando imágenes y ataviando alegremente piedras y palos. Arriba las tradiciones y las leyes humanas. Abajo Dios y su santísima palabra. Mal haya que no sean nuestros prelados tan diligentes en sembrar buenas doctrinas, Como Satanás lo es para sembrar abrojos y cizaña. y ciertamente continúa trabajando, ya que sabe que A medida que ve que su tiempo se acorta, trabaja con mayor ardor para engañar y destruir. Trata de acusar y condenar a Dios y a todos los que luchan por llevar a cabo sus propósitos en este mundo, con misericordia y amor, con compasión y perdón. Esta ha sido su obra en la tierra desde la caída del hombre y será su obra en un sentido especial mientras nos acercamos al fin de la historia de este mundo. Pero déjeme decirles que no todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto desleales. Queda un remanente que permanece fiel a Dios. Porque Juan escribe: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será reñida por aquellos que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsista. amén, gloria a Dios, porque así como Satanás tiene una iglesia, tiene un pueblo, asimismo Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a otro alguno, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Tengan todos cuidado de no clamar contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y exalta la norma de la justicia en estos postreros días. pero es En este tiempo la iglesia tiene que vestirse de sus vestiduras hermosas. Cristo nuestra justicia. Hay divisiones claras y distintas que se han de restaurar y ejemplificar ante el mundo, levantando en alto los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. y es así como, El pueblo remanente ha de vencer por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. aunque Algunos esperan vencer solamente por la sangre del Cordero, sin hacer ningún esfuerzo especial por su cuenta. Nos ha dado una lengua y somos responsables ante Él por el uso que le demos. Debemos glorificar a Dios con nuestra boca, hablando en honor de la verdad y de su misericordia ilimitada, y vencer por la palabra de nuestro testimonio mediante la sangre del Cordero. amén. Y es la gracia de Cristo en nosotros la que nos convierte en sus testigos. Podemos ser vencedores únicamente mediante la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Mediante una vida bien ordenada y una conducta piadosa nos convertimos en luces en la iglesia y en el mundo. ¿Cómo entonces está tu luz? Pregunta para meditar.
meditar. Mientras tanto, he aquí la perla de gran valor. Considerad, hermanos y hermanas, que el Señor tiene un pueblo escogido, su iglesia, que es suya, su propia fortaleza, a la cual defiende en un mundo sublevado y maldito de pecado, y quiso que ninguna autoridad se conociera en ella y ninguna ley se acatara en ella, sino las suyas. Ese es nuestro Dios al cual servimos. Dios nos bendiga rica y poderosamente, querida familia de Tiempo de Reunión, y no temamos que la lucha no es nuestra, sino de Dios, y Él ya venció. Un feliz y gozoso Santo Sábado. Que la paz que ofrece Dios reine en nuestros corazones y en nuestros hogares.